Hola, soy Carla y hoy junto con Pablo y Michelle les vamos a hablar sobre un cuento que ha generado un poco de especulaciones desde la última aparición que tuvo en el 2017 adaptada a la pantalla grande. Mucha gente decía que tiene que ver con el síndrome de Estocolmo. ¿Saben de qué historia estamos hablando? Sí, de La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia es considerado como el cuento de hadas más conocido, al menos en Occidente, y no es para menos, pues esta ha sido adaptada en obras de teatro, literatura, televisión y cine. Para entender cómo es que este texto pasó a ser un cuento más dentro de una recopilación a convertirse en el fenómeno cultural que es hoy, debemos revisar las diferentes publicaciones a lo largo de la historia. Se suele relacionar con el relato de Cupido y Psique, no sé si lo han escuchado, escrito por Lucio Apuleyo en su libro Metamorfosis o El asno de oro, como su mayor inspiración. Esta historia, Cupido, quien sería la bestia, es obligado por Venus a acabar con la vida de Psique. La Psique llegaría a ser algo así como la bella, pues era considerada incluso más hermosa que la diosa misma. Estos dos personajes terminan casados por voluntad divina y para evitar la furia de su madre, Cupido se esconde de su amada visitándole por las noches para intimar. Sin embargo, las hermanas de Psique siembran duda y temor en ella, por lo que una noche decide confrontar la verdad e ilumina la cara de su esposo, resultando en separación y miseria por no confiar en él. La similitud entre estos dos relatos se encuentra en las apariencias. La bella considera a la bestia como horrible, mientras que Psique no soporta el no saber cómo se ve su marido, siendo este conflicto el que impulsa ambas historias. La primera publicación registrada fue escrita por, y perdónenme el francés, pero aún no es perfecto, Giovan Francesco en 1550, siendo una versión aún arcaica, donde se desarrollan principalmente las figuras de la realeza y la familia real. Posteriormente, autores como Charles Perrault, Madame d'Aulnoy y Jean-Baptiste Basile escriben variaciones del cuento, pero no es hasta la llegada de Javier Suzanne Barrault de Villeneuve en 1740 que se desarrolla el cuento tal y como todos lo conocemos. Sin embargo, de la versión que vamos a hablar el día de hoy es la escrita por Jean-Marie Le Prince de Beaumont en 1756. Ella es la responsable de que la locura por esta historia y sus posteriores adaptaciones, como la famosísima película animada de Disney, surgieran. Ahora un poco de historia para ponernos en contexto. Jean-Marie Le Prince de Beaumont fue una escritora francesa, reconocida por ser autora de la versión más famosa del cuento que vamos a reseñar hoy. Marie quedó huérfana de madre con tan solo 11 años y tras esto su educación pasó a manos de un convento. Trabajó como institutriz en la corte de Lorena, donde desempeñó funciones de dama de compañía y de profesora de música, hasta que se casó con Monsieur Beaumont, con quien tuvo una hija llamada Elizabeth. Ella comenzó a escribir desde muy joven y tras separarse de su marido viajó a Londres, donde fundó un periódico para jóvenes. Esto con el fin de tratar temas literarios y científicos. Finalmente abrió una escuela para niños, desempeñando nuevamente su rol de docente. Beaumont toma prestados elementos claves de los relatos originales, tales como la envidia de las hermanas, la enfermedad del padre de Bella y que la bestia consiga casarse con ella al final de la historia. Por otra parte, deja de lado los orígenes nobles de la familia, pasando de ser reyes y princesas a simples comerciantes, pero eso sí, con mucha plata. También suprime a varios personajes que considera no necesarios para avanzar con la narrativa. Estas decisiones se deben en gran medida a la tendencia francesa de la época, que consistía en elaborar historias cotidianas, dejando de lado lo espectacular y a veces sangriento y crueles de sus versiones anteriores. Esta adaptación reduce la historia a una versión más corta. La lectura es más fluida y fácil de entender al centrarse en el conflicto como eje principal de la historia, en vez de enfocarse en el desarrollo de las guerras en torno al rey y a su familia como lo han venido haciendo en versiones anteriores. La descripción que implementa la autora con la locación mágica del palacio constituye a un claro contraste ante la casa de Bella,
envolviendo al lector y obligando a creer en el verosímil de la fantasía que se genera en cuentos clásicos como este. El desarrollo de los personajes no se aborda tanto considerando la época en la que se realizó. Esto se evidencia con los hermanos de Bella, que de ser omitidos no habría ningún peso argumental. Por otro lado, las hermanas son un punto fundamental, ya que provocan ciertos conflictos que mueven la historia y en contrariedad con sus hermanos, si estas fueran omitidas, los sucesos de suma relevancia no serían posibles. La bestia y el padre generan un conflicto interno en Bella al priorizar a uno de los dos. Añade un conflicto más a su lista. En el clímax, la resolución se basa en presentar un personaje sobrenatural que acaba con todos los problemas, funcionando casi como un deus ex machina. Sin embargo, la aparición de esta figura es provocada por las acciones del protagonista, generando una evolución en esta. Datos curiosos. Adaptaciones cinematográficas. La Bella y la Bête es la primera adaptación llevada al cine por el director y poeta Jean Cocteau en 1946. La adaptación animada de The Walt Disney Company, con el título en inglés Beauty and the Beast, siendo publicada en 1991 y dirigida por Gary Trowsley y Kirk Wise. El último live action llevado al cine por The Walt Disney Company está basado en su clásico animado, dirigida por Bill Condon, publicado en el año 2017 y protagonizada por los actores Emma Watson y Daniel Stevens. El síndrome de Estocolmo. En primer lugar, podemos decir que no es un síndrome en sí considerado, puesto que falta evidencia científica. Es más considerado un estrés postraumático que experimenta la víctima después de algún tipo de secuestro o un evento muy fuerte. Tiene este nombre debido a que sucedió en Estocolmo un atraco en un banco en el cual una chica desapareció. Muchos pensaban que había muerto, pero lo que en realidad sucedió fue que la encontraron después de unos años con otra identidad y enamorada del secuestrador. Para concluir, después de las adaptaciones anteriormente mencionadas, tanto en pantalla como en textos, podemos considerar esta versión la más idónea para ser llevada a distintas producciones cinematográficas y literarias, logrando que el espectador y lector comprenda el contexto de la época y conecte con los personajes, por lo que Bad Moon nos brinda una obra sintetizada y a la vez llena de detalles, emocionante y muy entretenida, que sin duda vale la pena leerla.